Hoy estaremos hablando sobre la geografía física europea. Europa es el segundo continente más pequeño del mundo tras Oceanía. En realidad se trata de una gran península situada en el hemisferio norte, al oeste del bloque continental de Eurasia. Este está conformado por 50 países y hay unos que no están legítimamente con soberanía. Sin embargo, aquí tenemos el mapa político del continente europeo, donde podemos identificar algunos países que son considerados o que hacen parte de potencias mundiales como Francia, como Alemania, como Inglaterra, sin dejar de lado la influencia de España en este momento. Ahora, como tal, Europa está situada entonces en el hemisferio norte, limita al norte con el océano glacial ártico. Al sur ya vamos a mirar. En este caso quiero que miremos acá. Aquí tenemos Europa en relación con los otros continentes, que estaría Asia y este sería África. Pero nosotros trabajaremos hoy el continente que europeo, está situado en el hemisferio norte. Listo, porque aquí después de la línea ecuatorial encontraríamos que el hemisferio sur, pero si vemos entonces está ubicado en el hemisferio norte. Entonces limita al oeste por el océano Atlántico, al norte con el océano glacial ártico, al sur por el mar Mediterráneo y al este por Asia. El continente entonces está formado por 50 países, ya lo habíamos hablado. Entonces aquí ya vamos a estar un poco más cercanos a esta ubicación, en este caso con sus límites de Europa. Entonces aquí ya, como se había mencionado anteriormente, tenemos aquí al norte océano glacial ártico, ya tenemos al sur el Cáucaso, Montes Cáucaso, el Mar Negro, también entonces nosotros tenemos aquí el Mar Mediterráneo. Si ven la gran extensión de este mar, entonces aquí Mar Mediterráneo y al este con los montes Urales y el Mar Caspio. Y ya pues al oeste pues ya el océano Atlántico. Bueno, en este caso, dentro de la geografía física europea, entonces las llanuras ocupan casi los 2/3 de su extensión, por lo que es el continente menor altitud media. Hidrografía: los ríos europeos de las llanuras orientales son los de mayor recorrido, tienen grandes tramos navegables. Clima y vegetación: a pesar de su gran variedad climática, está sitiado dentro de la zona templada. En las llanuras y las montañas de Europa, entonces se extienden por el centro y el este de Europa. En el centro está la gran llanura europea. En esta amplia llanura hay macizos que son montañas de escasa altitud, como el macizo central, la cordillera de los Vosgos y el de Selva Negra. En el este se encuentra la llanura de la Europa oriental. Los sistemas montañosos más elevados de Europa están al sur, la mayoría bordean el mar Mediterráneo, como los Pirineos, los Alpes, los Cárpatos, los Balcanes y el Cáucaso.
donde se encuentra el pico más alto de Europa, el Elbrus. Hay montañas que no superan los 2.500 metros sobre el nivel del mar. En el norte los montes escandinavos y en el este los montes Urales que limitan Europa con Asia. Entonces aquí ya vamos a identificar exactamente aquellas geoformas que mencionamos anteriormente. Entonces tenemos, para recordar, primero se denomina Europa al continente como tal. En casi todas las lenguas germánicas, salvo en inglés donde se llama Europea. También tiene que ver con la diosa griega Europa, con la diosa griega Europa, que la mitología cuenta que fue raptada por Zeus y llevada a la isla de Creta. Como tal, entonces, este relieve europeo presenta gran variedad física con multitud de penínsulas, de golfos, de mares interiores, como es el Mar Negro y el Mar Caspio, de mares interiores. También nosotros vamos a encontrar islas de diferentes tamaños. El continente europeo es predominantemente llano, con una altitud media de unos 300 metros. Podemos distinguir tres grandes conjuntos que son los macizos antiguos, la gran llanura y las cordilleras alpinas. Entonces aquí encontramos, quiero nombrarlos, aquí vamos a mirar. Entonces tenemos aquí los Pirineos, ¿sí?, los Apeninos, los Alpes, los Balcanes, Cárpatos y Cáucaso. Y aquí es donde nosotros encontramos el de mayor altura, que es el Elbrus. Entonces todos estos son grandes sistemas montañosos que podemos encontrar en Europa. En América, uno de los sistemas montañosos, ¿cuál era? Que en este caso ubicado en Sudamérica, sistema montañoso de la cordillera de ¿qué? De los Andes. Aquí entonces vamos a encontrar varios sistemas montañosos. Entonces aquí llanura desde los montes Urales hasta el océano Atlántico, ¿sí? Llanura. Entonces, si se dan cuenta, esa es una vasta llanura. Ya sabemos que una llanura, ¿qué? Es un lugar, ¿sí?, que tiene una altura que bajo cero. En este caso vamos a hablar literalmente que vamos a tener una altura menor a las de las montañas, ¿sí?, que va a ser llano, plano. Entonces aquí vamos a encontrar la llanura, que va a estar extendiéndose en gran parte del territorio europeo, tanto así que vamos a encontrar y se va a extender hasta ¿dónde? ¿Sí? Hasta cerca del océano Atlántico. Incluso va a alcanzar, aparte de aquí de Gran Bretaña, esa misma llanura. Entonces, para que tengamos en cuenta, tenemos ahí en los Pirineos, volvemos a recordar, Pirineos, Alpes, los Apeninos, los Cárpatos, los Balcanes, Cáucaso, no dejar ya al norte con los montes escandinavos, también importantes. Ya como tal, entonces tenemos aquí los montes Urales, para que lo tengamos en cuenta dentro de esas características del relieve europeo. Cuando ya hablamos del conjunto de aguas que hace parte de este continente, entonces pues Europa cuenta con multitud de mares exteriores, como el de Barents, el Báltico, ¿sí? Vamos a encontrar el Mar del Norte, vamos a encontrar entonces diferentes
diferentes fuentes de agua o fuentes hídricas que van a permitir pues el desarrollo de diferentes actividades en Europa. Dentro de ellos vamos a encontrar el mar Mediterráneo, que es uno de los que tiene mayor extensión en este continente y que comparte, ¿sí? Es un mar continental, comparte Europa y comparte África y parte de Asia, el mar Mediterráneo. Entonces, para que por favor observen la extensión de este mar Mediterráneo que comparte 3 continentes, el de Europa, y que es el que estamos trabajando, aquí parte de Asia y aquí parte de África, ¿sí? Y ya vamos a encontrar otros pequeños mares, mar Tirreno, el mar Jónico, por aquí ya, que son mares cerrados, que va a ser el mar Negro y el mar Caspio, mares cerrados, como lo ven acá. Tenemos océanos, claro, tenemos el océano Atlántico y tenemos aquí el océano glacial ártico, océano glacial ártico y océano Atlántico. Son los dos océanos con los que nosotros podemos referenciar el continente europeo. Entonces, además de esto, nosotros vamos a encontrar que hay diferentes también ríos que se clasifican por las vertientes en las que se desembocan. Entonces vamos a encontrar los ríos de la vertiente ártica, vamos a encontrar los ríos de la vertiente atlántica y los ríos de la vertiente mediterránea, ¿sí? Entonces la atlántica, vamos aquí a referenciarla, ¿sí? Toda esta parte que estoy señalando sería los que harían parte de la vertiente, de esa vertiente atlántica. De la vertiente ártica, entonces aquí ya lo señalaríamos que sería de esta parte. Esta sería la parte de la vertiente ártica. Ya lo que es la vertiente mediterránea, entonces vamos a encontrar aquí en parte de España, ¿sí? Todos estos. ¿Sí? Todos estos van a ser parte de ¿qué? De la vertiente mediterránea. Entonces ahí encontramos. Y otra pequeñita pues que también la clasifican como la vertiente del mar Caspio, que serían estos. Pero como tal, las grandes vertientes, entonces encontraríamos la vertiente ártica, la vertiente atlántica, y aquí esa sería la vertiente del Mediterráneo. ¿Listo? Ya por aparte también pues algunos dicen entonces que tenemos nosotros no solamente estas 3 grandes vertientes, sino que, como ya les decía, los ríos que desembocan en el mar Negro y los que desembocan en el mar Caspio. Flora y fauna. Entonces aquí también tenemos diversidad. Dentro de ello vamos a mirar o a observar que casi toda su superficie es atravesada por un clima templado. Tanto la flora como la fauna son muy abundantes. En cuanto a la flora del continente, se encuentra cubierto en un 80% o 90% de bosques. Europa es un continente que cuenta con una amplia red de espacios naturales, ¿sí?, protegidos desde parques nacionales a parques naturales, reservas de la biosfera o espacios protegidos. Esto es importante porque
estas reservas de la biosfera o espacios protegidos no solamente están establecidos en Europa, sino en los diferentes continentes. ¿Sí? La protección de la flora, ya que puede estar en riesgo porque pueden haber diferentes tipos de especies endémicas. Entonces, dentro de esa flora, entonces vamos a encontrar que se destaca el tulipán, dientes de león y la rosa, entre otras, ¿no? Pero aquí estamos destacando pues algunas de ellas. Tipos de vegetación, pues esto sí va de acuerdo a qué, al clima. ¿Sí? Entonces en Europa encontramos entonces vegetación del clima oceánico, vegetación del clima mediterráneo, vegetación del clima de alta montaña, vegetación de clima continental, vegetación de clima subtropical, vegetación de clima polar. Entonces, de acuerdo al clima, pues entonces así vamos a encontrar los diferentes tipos de vegetación. Y pues recalcar vegetación de clima de alta montaña. Recuerden pues que en los diferentes sistemas montañosos vamos a encontrar esa diversidad de vegetación, pero también allí mismo esto les va a permitir el encontrar también una fauna característica también de acuerdo a este tipo de clima. Aquí entonces ya dentro de la fauna vamos a encontrar ciervos, renos, bisontes, el oso pardo, jabalí, el lobo. Estas son algunas de las especies. Aquí entonces en cuanto a las aves existen más de 800 especies, existen más de 100.000 especies de invertebrados y 75 especies de anfibios. Estos pues también son algunos de los animales que hacen parte de esta fauna. Recordemos que las condiciones climáticas, las condiciones del relieve también permiten la adaptación de estos animales, y lógicamente pues que en comparación al tipo de fauna que tienen otros continentes, pues entonces vamos a ver que también tiene una diversidad, pero no necesariamente tiene que ver por el clima, sino también pues porque la intervención del ser humano, pues esto también puede hacer que hayan especies que se vayan extinguiendo o que estén próximos a extinguirse, o en este caso pues si ya como tal los diferentes países que hacen parte del continente europeo pues realicen diferentes proyectos para la preservación no solamente de la flora, sino también de la fauna, y así pues disminuir el riesgo de extinción de algunas de sus especies. Animales de los picos de Europa. Entonces aquí también aparece rebeco, el corzo, el oso pardo que ya lo teníamos anteriormente, el lobo y urogallo. Entonces cuando se habla de los picos de Europa estamos hablando de los que encontramos en los sistemas montañosos, sistemas montañosos que encontramos en el continente europeo. Entre ellos podemos hablar de Cáucaso, de los Apeninos, de los Alpes, etc.